Vale. ¿Puedes continuar, Miguel? Sí, vale, pues bueno, es curioso porque yo pude describir una zona, era muy característica, ¿no? Por la zona de la montaña que yo veía, tenía una forma muy particular, las piedras que había en la zona en la que había y la sensación que a mí me daba esa zona y el consultante, pues claro, me dijo, sí, sí, sé exactamente el sitio donde me estás diciendo. Entonces, claro, realmente nos dejó, esa sesión la hice en dupla con mi compañera Monse. eh, y nos dejó tan impactados que recurrimos pidiendo ayuda al mejor medium que conocemos que ayuda a ubicar cuerpos, incluso para la policía, fosas comunes y cosas así, que es Alejandro del Río. Eh, Conseguimos hablar con él, nos hizo un hueco, porque Alejandro es así, es que es súper generoso, y nos hizo un hueco y estuvimos con él una charlita de una hora en la que pues bueno, nos ayudó un poco a entender, ¿no? Por qué, primero, por qué yo había podido, había muchas cosas en comunes, ¿no? Yo tengo un hijo autista, entonces quizá esa conexión especial que yo tengo con los niños de esa condición, pues hizo que yo también fuera mucho más fácil. Y simplemente me dejé llevar, ¿no? No empecé a cuestionar, sino simplemente me dejé llevar, fue como me metí dentro de ahí y seguí la experiencia y claro, conseguí tener mucha información. Y claro, nosotros el problema es que te quedas con la duda de, mm, claro, yo pude dibujar incluso un mapa, ¿no? La idea era, ¿es necesario? ¿No es necesario? Y ahí es cuando, bueno, Alejandro pues nos comenta que efectivamente que a veces las sesiones se dan porque se tienen que dar y hay veces que simplemente hay que dejar. Y hay que saber dejar que se vayan y no seguir en esa lucha. Y me parece que fue todo un acierto. Es decir, aprendes, ¿no? Aprendes que primero que realmente es increíble, que la mediunidad es increíble, que la cantidad de información que te llega, lo precisa que puede llegar a ser a veces es que es brutal. Y realmente, pues para mí fue un antes y un después porque después de eso solo puedes decir, esto a partir de hoy es un acto de fe, lo que me venga me llega, no cuestiono más porque hasta entonces yo me seguía cuestionando y a partir de ahí dice, mira, si me viene, por algo será. Y creo que son de estas sesiones que a mí me marcaron mucho, pero vamos, tengo un montón. La mayoría de anecdóticas son muy graciosas, de bromas, de chistes, de incluso chistes picantes, de cosas así, son sesiones, pero esta a mí me llegó, esta a mí me marcó. Perdona, Miguel, porque luego lo encontraron en ese sitio. O sea, No, porque resulta, es muy curioso, que él dice que ese sitio fue el primero al que buscaron. Pero pasa, claro, yo le decía, es que veo una rambla. Digo, es como, me da la sensación como si fuera un río seco, como si las piedras fueran redondas y como si hubiera un río seco, pero no hay agua. Entonces él dice que es la típica rambla que solo baja cuando hay de hielo, cuando hay lluvias torrenciales, y que cuando bajan arrasan con todo. Entonces, si el niño, por X circunstancia, quedó ahí, eh, era época de lluvia. Entonces se lo llevaría a la corriente y demás, pero entendemos que ahí fue quizá donde tuvo el percance, porque yo pude ver el percance y pude ver la ropa que llevaba, todo, todo. Es que fue como un detalle abrumante, desde luego. gracias. Bueno, y la última pregunta ya te vamos a hacer porque, ¿vale? Para pasar a algunas preguntas cortas y luego ya pasar a la sesión esta. Que la Mm. otra, la última pregunta sería, y con el tarot también te ayuda a hacer mediunidad clásica, digamos, o haces otro tipo de conexiones con él? Más de tipo bueno, no sé, porque a veces lo usan, ¿no? Para más temas de futuros, ¿no? Bueno, yo el tarot, yo solo puedo decir que soy un enamorado del tarot, o sea, yo lo siento, me fascina, yo cojo las cartas y me encanta, esto sí que me rompe la cabeza 50 veces y por mucho que intento ponerlo al límite, él me lleva más al límite a mí. Es muy curioso. Para mí el tarot es una herramienta, yo no creo que lea el futuro, lo siento, no creo que lea el futuro, yo no soy, vuelvo a decir, soy muy esquemático, soy muy cuadriculado y yo como yo percibo el tarot, yo no me formo en tarot, es por eso no me gusta que me digan tarotista, me siento un poco raro porque digo, ostras, soy tarotista, los pobres que hayan estudiado, que lleven 20 años estudiando tarot, van a decir, el pobre desgraciado este que tiene una baraja y tira cartas, pero... Es verdad que yo realmente es intuición pura y dura. Para mí es una herramienta en la que a mí me ayuda a centrarme, a focalizarme y visualmente recibir muchas señales, muchas, llámalo, códigos. Para mí son códigos.
¿no? Yo cuando veo cartas, en función de eso, ya tengo mis propios códigos. Yo ya sé que si me sale esta carta y estamos hablando de este tema, me quiere decir esto. Entonces, para mí es una herramienta. Si tengo una persona delante y simplemente quiere que le tire el tarot, lo que voy a conectar es con él. Es decir, lo que voy a conectar con él y el tarot, o con su guía, o con su maestro, llámalo como tú quieras, y ellos me van a ayudar a darme la información a través del tarot, de una forma mucho más rápida y más precisa. Si hago mediunidad, lo que me permite es recibir una prueba o describirme una situación mucho más compleja que realmente de la forma en la que percibo habitualmente no lograría tenerlo. Es decir, un proceso familiar, un problema familiar que se solucionó, un proceso actual en el que está la persona, ¿no? Como por ejemplo una mudanza, que ha sufrido varios percances y cosas así, realmente son cosas que de otra forma es muy complicado o yo por la forma en la que yo tengo de sentir y de esta forma sí que lo hago. ¿Me ayuda el tarot siempre? No, no. ¿Se puede hacer mediunidad sin tarot? Por supuesto. ¿Se puede hacer mediunidad? Se puede utilizar lápices de colores si eres artista. Se puede utilizar cartas de naipe español. Se puede utilizar daditos de colores. Da igual. Da igual. Es un código. Es lo que a ti te da esa seguridad, es lo que a ti te va a ayudar a visualmente tener ese input y que te ayuda a concentrarte en eso. Hay quien utiliza la llama de una vela, hay quien utiliza un vaso de agua. Da igual. Es una herramienta como tal. Yo recuerdo que en la formación una de las condiciones que me puso Sebastián cuando comenzamos, y yo le dije lo del tarot, me dijo, Miguel, no use el tarot. Si quiere un consejo, no use el tarot durante el diplomado. El diplomado estuve un mes con el introductorio y luego 6 meses de diplomado. Y me costó mucho, pero no lo usé. Es decir, y que recuerdo cuando terminé el diplo estaba loco, loco por coger el tarot. Y realmente fue un poco frustrante porque realmente no me ha ayudado tanto como yo pensé que me iba a ayudar. A veces incluso me fastidiaba una sesión porque te quedabas como en bucle, porque no entendías lo que trataban de decirte y a lo mejor es que no tenías que entender lo que trataban de decirte. Entonces, al final, de forma orgánica, he ido metiendo el tarot en función de cómo ellos me dicen. Yo cuando veo una imagen de cartas del tarot sé que lo tengo que sacar, saco las cartas y me funciona y a partir de ahí la sesión, si está bloqueada, se les estanca o incluso pues damos ese plus de información que antes no teníamos. Muy bien. Pues ya podríamos pasar a las preguntas, ¿no, José? Sí, si me permites antes, y cortita y rápido, Miguel, esto de crear el grupo, ¿cómo nace? ¿Qué quieres? ¿Divulgar? ¿Quieres difundir? Nada, así rapidillo. Estoy Sí, intrigado, sí. ¿no? Sí, sí, el podcast, bueno, porque en realidad creamos primero el podcast y a posterior, hace relativamente poco, creamos el grupo de Telegram donde pues, los oyentes entran y interaccionan mucho, debaten, sobre todo me encanta cómo debaten, se tiran horas debatiendo sobre la vida, después de la vida, sobre alma, reencarnación, es interesantísimo. Y a mí me encanta porque yo realmente interacciono menos de lo que me gustaría, pero realmente es lo que me gusta, porque yo no buscaba interaccionar con la gente, sí, tener un punto de interacción es importante, pero lo que buscaba era un punto de unión para que los demás pudieran interaccionar entre ellos, donde pudieran expresarse y pudieran hablar sin miedo a que se les juzgara. Entonces, eso fue posterior. Pero yo inicialmente, cuando creamos el podcast, fue porque yo recuerdo que yo decía, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Y yo recuerdo que cuando terminé el diplo, yo ya sabía que quería montar un podcast porque cuando yo empecé a buscar información, recuerdo ese momento de locura, de estar buscando información y de entrar en esa jungla de internet y encontrarte un poco de todo y no tener nada concreto. Te tenés que ir desmigando de un sitio y de otro. Y a mí lo que más me ayudó fue escuchar y hablar con Medium. A mí fue lo que más me ayudó, ver cómo vivieron su proceso, cómo le ayudó con la familia, cómo pasaron del miedo a vivirlo, cómo pasan a disfrutarlo, que es lo más complicado, ¿no? O lo que parece más complicado, o en realidad es más fácil. Pero ese proceso, a mí fue lo que más me ayudó fue hablar con Medium y dije, hay que hablar con Medium. Y entonces mi forma de poner ese granito de arena y de que el Medium que llegara después, o la persona con esa inquietud que llegara después y estuviera perdido, pues pudiera escuchar conversaciones con diferentes tipos de Medium. Por eso no me gusta, siempre intentamos traer gente diferente, que nos aporte cosas diferentes, que nos rompa la cabeza, que me la desencaje y me la tenga que volver a reencajar de que cosas que no estemos de acuerdo, cosas que sí, porque al final así es como aprendemos, ¿no? Es decir, al final no es un catálogo de Medium lo que llevamos. Buscamos gente que nos siga enseñando y que a la persona que tiene delante diga, mira cuántas opciones tengo. Tengo desde el medium que lleva 20 años que lleva haciendo mediunidad, tengo al medium que lleva
Pues, por ejemplo, en la que tenemos esta semana, una medium que no ejerce la mediunidad, pero sí que hace comunicación animal, ¿no? Como es Marilyn Rodríguez, que la tenemos esta semana. Y entonces son gente que te explica que con su conocimiento lo que te dan son herramientas y formas diferentes de percepción, ¿no? De tu entorno, de tus animales o que son al final seres que están en tu casa. Y a mí me parecen súper interesantes. Yo siempre que son temas interesantes que aporten, ahí está. Y por eso se creó el podcast y a raíz de eso, pues una vez que ya crea esa estructura de podcast, ves que hay mucha gente, me llegan WhatsApp, me llegan Instagram, mensajes privados por Instagram, entonces claro, ya ves que realmente la gente quiere información, quiere más información, quiere más interacción y realmente ves que la gente no tiene un punto de unión y ahí es donde creamos, primero lo intentamos en Discord, pero es muy para gente joven, se ve que no encajó bien y entonces Telegram sí nos está funcionando bien, sí nos está funcionando y ahí estamos, la verdad que encantado en ese aspecto. Y seguimos haciendo cosas. Ahora estamos haciendo también los directos que están funcionando súper bien. Ahora estamos haciendo unos eventos que hacemos de tarot precisamente con miembros de la membresía y realmente pues hacemos tiradas en esta última estaba Zulaika Vera que también es comunicadora animal y empezamos los dos a tirar cartas, a hacer tiradas y fue algo muy íntimo, muy bonito y la verdad que al final se habla, ¿no? Se aprende mucho y no sé, yo estoy encantado. La verdad que es un proyecto que cada vez coge más, sigue teniendo la esencia de la que yo quería desde el principio. La verdad que tengo la grandísima suerte que me acompaña mi mujer y eso hace que sea un proyecto súper bonito y que se está cogiendo un color cada vez más bonito, de luego. Bueno, pues gracias, Miguel. Muy Pues bien. María, ahora ya sí que, si quieres, pasamos a las preguntas del resto del grupo, Sí, ¿no? sí. Que las Tengo que preguntas hacer son cortas, pero yo hablo mucho, ¿eh? por eso tienen que haber pocas. Logramos que hayan pocas para que se pueda hacer la última parte, porque Es más fácil Sí. decir, mírate el episodio 1 y sabrás mi historia. Te sale más a cuenta. Venga, pues el que quiera preguntar, mira, Rosa, si quieres activar el micro y le preguntas a Miguel, por favor. Hola, Hola, Rosa. buenas noches, Miguel. Mira, yo te quería hacer una pregunta. En las sesiones de mediunidad que tú haces, ¿notas alguna diferencia cuando estas sesiones son presenciales o si son online en tu forma de conectar? Sí. Esto es una cosa, a mí me piensa que mis primeras sesiones de mediunidad eran presenciales. Yo no, lo del Zoom fue posterior. Yo al principio eran presencial y realmente es diferente, es bastante diferente. Sí que, pero no porque yo reciba de forma diferente. Creo que la persona que tienes delante, la conexión con la persona, con el consultante que tienes delante ayuda mucho. Y la verdad, a mí por lo menos me gusta mucho. Hicimos, de hecho, en octubre la, una experiencia que hizo Sebastián Lía con una experiencia grupal, ¿no? Éramos 10 medium, 11 consultantes a saco. Y eso fue increíble. Increíble. Y realmente sí que notas que la conexión es diferente. No es que percibas diferente y demás, pero sí que la conexión con el consultante es diferente. El estar ahí, ese anclaje energético sí que se nota, esa conexión. Entonces, no es que sea mejor o peor sesión, sí que es diferente. Vale, gracias. Nada. pues Alejandra, María, si quieres preguntar, Hola, buenas noches para Hola. ustedes. Un placer estar con todos ustedes, que conozco unos cuantos. Y te escuchaba tus inicios de cuando eras niño y me recordé cuando mi hija menor, cuando era chica, le pasaba mucho que siempre veía cosas o soñaba o se despertaba y alguien le estaba moviendo los pies en la cama, por ejemplo. Ella se asustaba mucho, obviamente no sabía qué le pasaba y lo dijo después de grande, cuando ya era adolescente, recién ahí nos contó lo que le pasaba. Mm. Y siempre tuvo mucho miedo de eso y trató de bloquearlo. Y es el día de hoy que le tiene un poco de temor a esas cosas, ¿no? Eh, a ver, yo hace un año y medio, un poquito menos, que estoy incursionando en la mediunidad y en todo lo que es, pero no porque yo lo sea, sino porque me interesó conectarme con mi ser querido, pero ella tiene un poco de temor en eso. Y no sabría, ella me decía, no, a lo mejor tiene una cierta mediunidad, pero no la quiere. Y yo digo, bueno, eso es algo muy natural, pero no sé
cómo Pero es puede seguir. lícito, ¿no? Es lícito, es decir, no todos los que son medium practican mediunidad. Es decir, es lícito, no es una obligación. Claro, Es algo sí, que sí, sí, alguien hace, y si lo hace es porque lo siente que tiene que hacerlo, y si no tiene que hacerlo, pues no lo hace. Yo entiendo ese miedo porque yo lo sufrí igual. El que te toquen los pies, esa sensación que tú dices, para mí era habitual todos los claro, días, cada sí, noche durante años. Y eso sí, da miedo, da mucho miedo. mm, Eh, sí, a día de hoy, y lo mejor que tiene la mediunidad es que si sigues practicándola cuando ya eres adulto, es que te das cuenta que no da miedo, que es más natural, que el cine de Hollywood hace mucho miedo y que esa, de hecho, es exacto, curioso, pero incluso a mí, por ejemplo, mira, a mí me encantaba el cine de terror, ¿sabes? Los típicos, El Conjuro, los Warren y todo esto, a mí me encantaba ese tipo de cine sí, y lo he dejado de ver. Es decir, lo he dejado de ver porque tu subconsciente es muy traicionero. Y cuando llega ese momento en el que te pones a meditar, a veces, yo por ejemplo me gusta meditar con poca luz, incluso a veces a oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Esto para mí hace años era impensable, porque te viene que si la bruja del no sé qué, la del espíritu del no sé cuánto, te acababa vivo. Ahora, en cambio, sí, yo me siento súper cómodo, pero es complicado. Por eso cuando empiezas a practicar la mediunidad y te das cuenta que estás comunicando con fallecidos y que lo único que tienes son sensaciones positivas, que te sientes bien, que sientes una calma, que sientes una... cuando termina una... yo, Sebas también, y es que estoy haciendo mucha alusión a él, pero claro, para mí es una referencia clarísima. Es decir, él, por ejemplo, dice que es adictiva, ¿no? La mediunidad, y es totalmente de acuerdo. La mediunidad tiene el medium, cuando una prueba tiene sentido, recibe una descarga no sé si será dopamina, adrenalina, no lo sé qué será, pero sí que es verdad que te hace sentir muy bien. El saber, esa sensación de que una prueba, de que te den esa validez y que cuando termina la sesión ves que a esa persona le ha ayudado, esa sensación es indescriptible y claro esa que sí, sensación te hace querer más. Pero mm, cada uno decide qué hace, no es obligatorio. El que es medium, claro, y el que ayuda a los demás, yo, por ejemplo, pues yo no cobro por sesiones. Me he vuelto un poco radical en ese aspecto. Es decir, pero no quiere decir que esté en contra de que la gente cobre por sesiones. Para mí, el precio a cobrar por sesiones es mucho mayor que lo que me aporta, porque mi prioridad es ayudar. Entiendo que tengo que invertir un tiempo, pero quiero ayudar. Y claro, el precio al que pagas por hacer ciertas cosas, pues claro, tú dices, vale, si dejas que alguien te pueda pedir una sesión cualquiera pagando, te abres puerta a que la gente pues te ofenda, que la gente te... A mí me han dicho de todo, o sea, claro, a mí me sí, han llegado a decir que si te aburro en una sesión, perdona, me has aburrido mucho. Es decir, entonces claro, sí, realmente entiendo, hice así, clic, cierro la agenda y lo siento en el alma, digo, pero la mediunidad, para el que de verdad la necesite, invierto mi tiempo en eso, que realmente creo que es más positivo. Pero hay gente que cobra, claro, me parece lícito, no, lo siguiente, o sea, invierte un tiempo, una formación, es una seguro, sí, cantidad, pero por supuesto, entiendo que haya gente que no lo haga. ujú, Entonces, al final, esto es lo que nazca a cada uno. Y si uno tiene claro. tiene, es medium, pero no lo quiere ejercer, me parece igual de lícito que el que lo hace. Sí, sí, obviamente. Ella, o sea, al principio le tenía un poco de bastante miedo a eso porque siempre pensaba, a lo mejor viene algo malo y entonces como uno no sabía qué había, ¿no? Pero es como decía mi esposo, a los muertos no hay que tenerles miedo, hay que tenerle miedo a los vivos. Total. Eh, pero sí, pero ahora que, bueno, a veces siente a su papá, escucha ruidos que no, antes no había, y dice, ah, bueno, ese es mi papá, pero al principio le costaba un montón. Y vos me decía, ¿estás segura que vos querés una sesión de mediunidad? Sí, quiero saber qué hay del otro lado. Y bueno, ahora más o menos ya está acostumbrada, pero al principio sí le daba eso, bueno, ella lo ha Pues bloqueado, lo que le ayudaría mucho pero a quizás veces sí, a sería veces hablar, tiene algún... Mm, lo que le ayudaría mucho quizás sería hablar con un medio. Que sí, alguien sí, le sí, dije, que cara a cara alguien le dijera, lo que te pasa a ti es normal porque es lo que me pasa a mí. Entonces, si tú estás loca, yo estoy claro, loco y locos somos unos cuantos, ¿eh? Somos, ya cada vez somos, hay más locos que van saliendo, que se va perdiendo un poco ese miedo y cada vez sí, pues hay más. Entonces, yo no puedo decirte más que si necesita hablar alguna vez, pues que ahí me tiene, buenísimo. y que Bueno, sin ninguna pega. gracias, Y si no, que entre en gracias, Telegram, que ahí hay gracias. unos cuantos medium también. Sí, 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 gracias. Un millón de gracias. Un Buenísimo. placer.
Venga, no sé quién iba primero, si María o Nuria. María era. María iba Con primero. María. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, corazón. Mira, te iba a hacer una pregunta así un poquito. Bueno, resueno con toda la información que das y lo sabes que hemos hablado por privado. Y quería consultarte, a ti, por ejemplo, en una sesión, ¿te parece muy importante la energía que tiene la persona, ya sea en vía Zoom me refiero, porque yo las que hago son vía Zoom? ¿Te parece que es importante el estado de, sobre todo la energía que tiene ese consultante para Creo, recibir pruebas o no? creo que el estado del consultante es vital para que funcione una sesión. Creo que si un consultante no está equilibrado, si una persona no está bien, es muy complicado que una sesión funcione. Es decir, pero porque quizás esa sesión le haga más mal que bien. Y volvemos a lo de siempre, una sesión de mediunidad tiene que ser sanadora, tienes que salir mejor de lo que entras. Si al final tú tienes una sesión de mediunidad y sales peor, o dos cosas, o ese medium, el trabajo quizás no lo ha hecho como debería, o quizás esa persona no debería haber recibido una sesión de mediunidad. Y a mí me extraña, porque vuelvo a decirte, cuando las sesiones, bajo mi experiencia, yo no tengo la verdad absoluta. Yo, pero bajo mi experiencia, cuando las sesiones no se han dado, siempre ha sido por algo. Y de hecho, yo tengo consultantes a los que una sesión no se ha dado y a los 4 o 5 meses hemos vuelto a hablar, lo hemos hecho y esa sesión ha salido y él decía, es que, y después hablando, ¿por qué crees que esta sesión ha funcionado y la otra no funcionó? Miguel, yo no estaba preparado para eso. Entonces creo que a veces esto es importante y la energía de la persona que tienes delante, pues yo creo que es importante la percepción, las ganas de comunicar y la necesidad. Creo que eso es súper, súper, súper importante. Yo tengo gente que cuando te ha hecho una sesión solo para ver qué pasa, solo por la percepción y que tiene de las pruebas y de sentir la sesión, no le da la importancia a la sesión y luego pues no es lo mismo que alguien pues que tiene la necesidad de contactar y las pruebas llegan mucho más fluidas, son mucho más concretas. Yo creo que sí, que es fundamental la energía del consultante. Vale, muchas gracias. A ti, guapa. Venga, pues Nuria, entonces. Hola, buenas noches, Miguel. Hola, En Nuria. principio, bajo mi punto de vista, como tú dices, es lícito el medium que quiere cobrar y el que no, pero te felicito porque yo siempre he considerado que es algo que, aunque humanamente se dedica su tiempo, la persona que lo hace realmente para ayudar eh, se merece, vamos, un aplauso porque es para lo que venís aquí, ¿no? Los que tenéis esa Ujú. capacidad para poder ayudar a los que están a este lado y a los del otro lado para comunicarse. Te voy a hacer una pregunta, me disculpas si a lo mejor he entrado un poquito tarde y no sé si lo habrás comentado. Mi Nada. curiosidad sería que aparte de la capacidad que tú tienes para poder comunicar los seres de un lado a los de este que tienen esa necesidad, ¿no? Ujú. ¿Alguna vez tú has comunicado con alguien, bien sea familiar tuyo o no, y le has preguntado cosas sobre el otro lado que a ti te hayan creado curiosidad o que tú hayas querido saber, ya no para dar pruebas de vida a nadie? Claro, ¿sabes qué pasa? Que mira, a mí, y de verdad, fíjate que con lo curioso que soy yo, me parece tan fascinante la mediunidad que, y de por sí, que realmente no tengo mucha curiosidad con lo que hay al otro lado. Sí, pero sí que hemos detectado patrones y sí que hemos detectado cosas que son interesantes, ¿no? Es decir, y que como poco dice, uy, intuyes que hay ciertas cosas que se repiten y que son como, por ejemplo, las jerarquías, ¿no? Entendemos que si en una sesión hay varios fallecidos, los niños siempre hablan primero, siempre. Entonces, claro, eso es una jerarquía, evidentemente. Siempre tienen una prioridad respecto a otro. Y es curioso que se repita siempre y que cuando hablas con medium siempre pasa. Hay otra cosa muy curiosa y es el orden, el tiempo. Nosotros agendamos sesiones siempre con cierto tiempo. De hecho, a mí me gusta agendarla incluso con 2, 3 semanas o un mes de antelación, porque creo que para ello es más hay un orden, hay cierto orden, ¿no? Hay que preparar algo para que llegue esa información. Y de hecho, por ejemplo, pasa pues que tú prepares una sesión para un día, esa sesión se anule o no aparezca el consultante, que esto ha pasado, pero la información a mí me llega igual. Es decir, la información estaba preparada, me llega, la apunto. Y si a lo mejor ese consultante vuelve a tener la sesión, quizá ese día no perciba información, pero la que ya tenía en sí era una sesión. La recibí en ese día. O que se intercambien dos sesiones. Esto es una anécdota que también escuché una vez. Y es que se intercambien sesiones y que en la sesión
de una den las pruebas de la otra y que al final hicieran las sesiones juntas porque se mezclaron las pruebas y al final tuvieron que hacerlas juntas. Entonces sí que hay ciertas cosas que te hacen intuir. Luego cada uno pues tiene sus creencias, ¿no? Yo para mí, pues claro, hay cosas que me resuenan más, me resuenan menos. Creo que el tema de la reencarnación, el tema para mí tiene muchísimo sentido, ¿no? Por la forma en la que yo entiendo cómo funciona la vida y realmente por como yo entiendo que funciona un poco allí, pero realmente no es que lo busques, sino que son las cosas que... Y también lo más importante, y es la paz, ¿no? La calma, ¿no? Nunca vienen con cosas negativas, nunca he sentido a alguien, y me da igual la forma en la que falleció, nunca lo percibo como algo negativo o como que está en un sitio diferente unos de otros, ¿no? Se entiende, todos están en el mismo sitio y quizá por eso la reencarnación, ¿no? Porque si alguien es malo en vida y muere, ¿por qué está con los que se han portado bien, ¿no? Pues quizá porque no es que fuera malo, sí, fue malo en esta vida, y al terminar esa vida, pues su conciencia recupera toda la información y dice, mierda, a lo que este fue el reto al que me sometí y así fue como evolucioné, así fue como avancé y ahora vamos a planificar la siguiente que toca ser un poco más bueno y a ver si he aprendido. Voy a ponerme otra vez a prueba y ver si he aprendido. Yo creo que ese es un poco, por eso para mí tiene la reencarnación tiene tanto sentido. Pero más allá de eso, sí, que se intuyen ciertas cosas, pero como verdad absoluta, vuelvo a decirte, eso nos vamos a enterar todo en algún momento, pero espero que dentro de mucho tiempo, pero nos acabaremos enterando. Hasta entonces me conformo con ir aprendiendo con lo que tenemos aquí, que no es poco. Venga, gracias. A ti, Nuria. Bueno, no sé. Ah, mira, está Monse. Monse Monse, Hola, buenas noches. Hola, Hola, Miguel. Monse. Hola, corazón. Hola. Una pregunta que ahora se me ha ocurrido escuchándoos. ¿Te has encontrado, o sea, habéis encontrado alguna vez, o sea, habéis algún otro medio, se ha encontrado alguna vez que el ser fallecido, el alma o con lo que contactéis, haya tenido una mala experiencia, un maltrato, digamos, aquí en la vida terrenal y que reproche, no que se queje, sino que reproche, que lo tenga en cuenta, que quede en la memoria de alguna manera? Mira, creo que lo he tenido al revés. He tenido más gente que ha generado un maltrato o que no sabe que en vida no ha tratado bien a alguien y no y viene como una forma de sé que no lo hice bien, ¿no? Es decir, yo creo que es más un poco así, pero fíjate, no es que lo haga, porque cuando alguien hace algo mal, tú ponte a pensar, ¿no? Si tú le haces algo malo a alguien y tú ya a esa persona no la ves, ¿qué sentido tiene ir y decirle, oye, que sé que lo hice mal, ¿eh? La única forma que tiene de decirle, o el único motivo por el que yo creo que alguien tendría que decir eso es para hacerle sentir mejor. Entonces, realmente no es por sentirse bien ellos, porque yo creo que ellos, una vez que tú ya trasciendes, como es lo que te digo, recuperas tú esa información, pues realmente lo aceptas que te equivocaste y dentro de eso intentas ayudar lo máximo posible. eh, y ya está. Cuando alguien al revés, estoy haciendo memoria, ¿eh? Estoy haciendo memoria porque otra cosa que tenemos los medios y es que se nos olvidan las pruebas constantemente. Entonces, como son cosas así diferentes, pues toca... No, realmente yo creo que de gente que haya sufrido en sí el maltrato y que la persona que tuviera delante fuera esa persona, no, al revés sí, sí he tenido varios, sí. Vale, gracias. A ti. Vale, pues tenemos más preguntas. Bueno, sí, tenemos dos más. las hacemos, ¿no? Y, Sí, las y dos ya últimas, si os paramos. parece bien. Sí. Venga, pues Carlos y luego Pedro y luego ya pasamos a la sesión. Bueno, Carlos. pues buenas noches Hola, a Carlos. todos. Hola. Yo he tenido la suerte de tener una sesión hoy con Miguel y con Monse. Y bueno, pues ha sido una gran ayuda, la verdad. Y ha venido un poco, bueno, mucho, ha venido a confirmar que mis sensaciones de que mi ser querido, que concretamente es mi mujer, pues está cerca de mí y han tenido una serie de certezas impresionantes, ¿no? Y la verdad que he salido pues muy bien, ¿no? Porque a veces yo con el tema de sincronicidades o yo a veces como que la escucho y tal, y digo, a lo mejor soy yo, ¿no? Necesitas la opinión de otro también, porque a lo mejor te lo estás tú imaginando y me está diciendo esto, me está diciendo lo otro, ¿no?
y necesitas que alguien que te diga, pues, a que te pasa esto, a que dice esto, y dices exactamente, ¿no? O sea, que ha venido a confirmar esas intuiciones, sí, esa intuición que yo tenía, ¿no? De que mi mujer está cerca de mí en muchas ocasiones. Nada más, y agradecérselo muchísimo a los dos. Gracias a ti. Ya te lo he dicho en sesión que para nosotros es un honor que os abráis así y que nos deis esa oportunidad. Son cosas muy personales, un proceso muy delicado y no puedo más que agradeceros. Pero mira, hay una cosa interesante en esto que dices y es que yo creo que todos somos medium. Es decir, yo creo que hay gente que tiene esa capacidad y que con esa capacidad pues, te da cierta facilidad, ¿no? Para ejercer un tipo de mediunidad. Pero creo que todos somos capaces de percibir. Porque si hay una cosa, mira, me da igual que hagas tarot, mediunidad, registros acásicos, péndulo, me da igual, lo que quieras. Hay una cosa base que nos une a todos y que es como ese abecedario que a partir de ahí sale toda la información y es la intuición. Es decir, yo creo que la intuición es vital para poder coger y asimilar ciertas cosas. Los mediums realmente muchas veces que damos las pruebas en base de intuición. No tengo nada, no tengo imagen, no tengo nada, pero tengo que hablarte de esto, tengo que decirte esta frase y resulta que esta frase te encaja. Entonces, es mi intuición la que habla. El que cuando usas el tarot es exactamente lo mismo, es la intuición. La intuición hace que te fijes más en este color y ese color es el que para ti tiene sentido por esto, por lo otro. Y tú, cuando estás en casa tranquilamente y notas que tu mujer te escucha tocar el violín o cuando te escucha hacer algo, realmente si tu intuición te lo dice, es que es así. Es que es tan simple y tan difícil como eso. ¿Por qué es simple? Porque es así, pero es difícil porque tu parte racional es la que viene después a machacar esa parte intuitiva. Entonces, yo creo que esta es la gran batalla. Yo lo digo últimamente, me repito, parece que me repito mucho, pero es verdad que yo desde que le hago caso a mi intuición, mira, las cosas no sé si me van mejor o me van peor, pero sí tengo la sensación de que soy yo el que controla mi vida y que las cosas que hago son las que yo quiero hacer. Y no tengo esa sensación de, uy, s- sabía que tenía que hacer esto y no lo he hecho. La cantidad de veces en mi vida que me ha pasado esa sensación. Y cuando tú sientes una cosa, si dejas ese primer sentimiento, esa primera, por ejemplo, tú no viene una brisa, un olor o viene una brisa de aire, esto es algo bastante típico, ¿no? Es una forma que sabemos que las conciencias se comunican. Y en ese momento a ti lo primero que te viene es mi familiar, es tu familiar. Lo que va a venir después es la parte racional diciéndote, es la corriente de aire que has dejado esa ventana abierta, es el olor porque seguramente habrá abierto el armario y ha salido de la ropa un poco de perfume, claro, si todo lo que tú quieras. Si nos ponemos así, esto así. Y ahí es donde viene ese acto de fe en tu conciencia, en tu yo interior. Y yo creo que esa intuición, esa es la que os va a ayudar. Y todos somos medium, todos podéis comunicaros, todos podéis sentir si no dejáis que vuestra parte racional, yo sé que es muy complicado, que esto suena muy bonito decirlo, pero es verdad que intentando un poco de escuchar, intentando un poco estar un poco perceptivo y demás, receptivo, perdón, sí que creo que todos podemos sentirlo. Y de hecho es muy sencillo, yo os recomiendo que hagáis una meditación, el vuelo de la mariposa, por ejemplo. O si os lo tomáis en serio y os ponéis receptivo, vosotros vais a poder llegar a sentir lo que puede sentir un medium. Por poner un ejemplo, hay muchísimos ejercicios, ¿no? Pero la intuición es importante, hacerle caso. Y de verdad, si lo notáis es porque están. No hay más. Lo podemos. Es vuestra creencia, vuestro instinto no os va a fallar. Es como cuando una prueba tiene sentido, hace sentido rápido. No tienes que buscarle mucho la vuelta. Es decir, no, sí puede ser que si es que esto, puede ser que un día hizo esto o hizo lo otro. No. Cuando hace, hace. Eso es muy rápido. Tu instinto te va a avisar muy rápido de eso. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. A ti. Vale, venga, pues ¿quién estaba? Pedro. Pedro, sí. Vamos en lo que nos queda, ¿no, José? Sí, Sí. es muy rápido. Gracias a Miguel por dos cosas, es decir, todas las explicaciones que ha dado hoy, que esté tan fresco después del día del bando de la huerta, porque somos los dos murcianos. Y ¿Así? yo contacté con él el 12 de enero, después de pasar una crisis bastante grande a raíz de mi despertar espiritual, que estaba muy solo. Y fue la primera persona que yo contacté con él. Y yo me metí en este grupo también por mi intuición, como una mariposa en la noche, buscando una lámpara que le hace lo expliqué a ti, José María. Y
Y es muy gracioso, ¿no? El llegar, que Miguel esté hoy aquí en el grupo que yo entré también un poco buscando también explicaciones, ¿no? Al final no pudimos hablar porque tuvo un tema, no sé, te he mandado a tu WhatsApp un pequeño mensaje, pero bueno, que es eso, que es muy graciosa la vida, como al final pues te juntas y sí que realmente también estoy un poco con el camino de la mediunidad, pero un poco sin afán, nada económico, porque también, pues, ya también le conté a José María que era una persona desde pequeño con sensaciones y a raíz lo tengo todo mucho más claro. Es decir, perdona Miguel que no te dejo hablar, pero era un poco eso. Quería saludarte por lo menos y agradecerte eso, que me tendiste eso en su día la mano y la verdad Y que te sí, lo agradezco, ¿eh? Pedro, lo primero es, nos tenemos que tomar un café sí o sí. O sea, es decir, Sí, siendo de sí, Murcia, nos tenemos que tomar un café. sí, Yo, sí. Gracias, hombre. eso es así, o sea, que cuenta con ello. Y muchas veces me habla gente, y ¿sabes qué pasa? Que me habla mucha gente. Y a veces las Sí, lo conversaciones de WhatsApp entiendo. se quedan ahí abajo Sí. y yo al final pierdo el hilo. Esto también te digo, yo tengo mucha facilidad para perder el hilo de las cosas. No, no, sí, te lo Entonces, por eso agradezco, lo lo sé apunto todo. perfectamente. No te Tengo preocupes, post-it no, por todos lados gigante no, no, porque se me olvida. lo sé, no, no te preocupes, sí, era agradecerte porque la verdad es que fuiste súper accesible, tu señora, tu pareja, la verdad que nos puso en contacto y la verdad que te vi muy por la labor y te lo agradecí en ese momento, la verdad que, que como tú bien dices, tomaremos un café y te explicaré Sí, todo sí, sí, lo que pasó total. porque es muy fuerte. Entonces llegó un momento y estoy un poquito en el camino a través de una medium sevillana, que tengo recomendaciones de ellas y tal, y estoy empezando. Primero he hecho un curso un poco de tema energético y tal, Ujú. y bueno, a partir de ahí ahora sí que voy a retomarlo después de las fiestas y sí empezaré también. Pues Pues Miguel, genial. gracias por todo. A la espera de ese café, ¿eh? Gracias, pues ya te escribiré. Gracias, hombre. Un Claro, saludo. a ti. Venga, pues Venga, Mario, pues Mario, sí. Hola, buenas tardes. Acá hola. son las 5:30 de la tarde de Argentina. ¿Qué tal? Una pregunta cortita, Miguel. Es más una curiosidad, si se quiere. Digamos, cuando uno tiene una sesión, uno la genera desde un lado y se supone que desde el otro lado hay receptores que se prestan a esa sesión. Pero de manera espontánea, ¿te puede pasar que estés no sé, en un subte o en algún lugar y te llegue información para decirle a alguien, independientemente de que lo hagas o no, porque la otra persona quizás no esté predispuesta a recibirlo, ¿no? Esto es curioso porque sí que pasa, ¿eh? Es decir, yo lo que pasa, a ver, es lo que te digo, yo estoy constantemente recibiendo. Si yo ahora mismo cierro los ojos, veo imágenes, lo que pasa es que normalmente no tienen sentido. Es decir, aquí es donde tu imaginación juega la dificultad entre separar la imaginación y las pruebas es complicada. Y por eso una sesión de mediunidad ayuda en el aspecto de que tú estás focalizado en esto. Es decir, te focaliza y es más fácil de distinguir o es más fácil de intuir que eso no es imaginación. Pues si yo estoy por la calle, veo una mujer y me empiezan a venir cosas que no dice que mi subconsciente es la que se está imaginando en función de eso, cómo viste, en función de cómo camina, en función de la energía que a mí me transmite. Entonces al final es un poco así, pero como llegarte sí que llega. Yo no lo hago jamás, a pesar de que solo me ha pasado con alguien muy cercano que estar en una conversación en ese momento, confirmarme algo. Yo recibo confirmaciones, es decir, yo no, como una especie de escalofrío o una electricidad en el cuerpo en función de la potencia y de la confirmación que me quieran dar. Y yo estar hablando con una persona, yo decirle algo, confirmarme y en ese momento cerrar los ojos, ver una persona y a lo mejor darle, sin decirle que le estaba estaba recibiendo información del otro lado, sí darle la pauta para que pueda a lo mejor resolver una cosa que tenía pendiente o algo así. Pero no, yo normalmente eso, la mediunidad de asalto, como se suele decir, como hace Teresa Caputo y demás, que me parece brutal, pero yo no, a mí, no por el hecho de que no sabes cómo tiene la persona, no sabe el consultante si está por la labor o no. A lo mejor el fallecido sí que ve que es positivo que yo le dé la información, pero ahora resulta que el consultante dice que todo lo que tú quieras, pero que este tío está loco, me está asaltando por la calle. Entonces, hay que llevar cuidado. Yo ahí soy un poco cauto. A ti. Venga, pues pues ahora ya va a sí, acabar la... se ¿eh? nos va a cortar ya en breves, ¿eh? O sea que gracias, Mario, por la pregunta. Y bueno, si queréis ya nos desconectamos y volvemos a conectar. Tampoco tenemos que estar Sí, aquí volvemos a esperando, Vale, conectar ¿vale? ya vale, y hacemos Venga, esta sesión, ¿no? De... sí. Nos vemos ahora, va. venga.